Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. ¿Qué tal, amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de Noticias al Cierre. Estamos segundo día de la semana compartiendo información de primera mano para ustedes. Por supuesto, tendremos nuestros entrevistados, como ya es costumbre en nuestro segmento de manera virtual, ¿no? Y pues también, por otro lado, con muchísima preocupación, les contamos que la situación en el Ecuador entero, ¿no? En temas de violencia sigue siendo un dolor de cabeza y un constante sobresalto para los ciudadanos y ciudadanas que día a día, por una u otra razón, están en la calle, en algún centro comercial, en alguna heladería, en la vía pública, de manera general. No sabe usted en qué momento se encuentra con una acción de sicariato y de repente usted está en el lugar equivocado y también resulta víctima. Acá en Puerto Viejo aún nos tiene, digamos que asombrados, asustados también, podríamos decir, el hecho de la muerte violenta de 6 personas en el sector del Puño, acá en la ciudad, en la capital de los Manabitas, y el día de ayer, otro hecho delictivo, en el cual pues varios antisociales intentaron robar un carro blindado en el que varias personas resultaron heridas y de las cuales el día de hoy se dio conocimiento de que uno de los presuntos asaltantes habría fallecido o ya falleció más bien, ¿no? Ya falleció sin haber podido determinarse quiénes eran los otros participantes de este hecho delictivo. Lo que quiero decir en términos generales, estimados televidentes, es que la situación en la provincia se torna muy difícil. Hablo de Puerto Viejo específicamente. Acá en la ciudad, muy rara vez vemos temas de sicariato, muy rara vez temas de violencia extrema como lo que ha pasado en los últimos días. Y sí, claro, nos preocupa. En Puerto Viejo siempre ha habido situaciones, obviamente, de este tipo, pero digamos que a la mínima expresión, que no dejan de ser delitos, por supuesto. Por ejemplo, acá lo que podíamos decir que teníamos era el típico arranchador de un teléfono, un celular, de una cartera, alguien en moto que le arrancha o le arrebata, no sé, un bolso a una transeúnte o a un transeúnte un celular. Digamos que el tema de delitos que también, obvio, está tipificado y que también es repudiable, ¿verdad? Pero hasta allí, ¿no? Lo que ha sucedido en Puerto Viejo nos tiene realmente muy preocupados. Recuerden ustedes que con el tema de la violencia suscitada y que ha sido, digamos que de manera permanente, a veces más, a veces menos, en la provincia del Guayas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, comenzaron pues a llevarse a los policías del resto del país y obviamente Manabí, como siempre, también perjudicada. Así que se llevaron un gran contingente de policías a la provincia del Guayas, a la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? Lo cual no ha impedido que hechos violentos se sigan suscitando y nos han dejado a llave media acá en esta provincia, donde nosotros también tenemos problemas de delincuencia. O sea, para muestra el par de situaciones que les acabo de mencionar. Entonces, por favor, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo y pretender que en el país minimicen los índices de violencia, llevándose a agentes del orden de un lado y colocándolos en otro. O sea, dejan desprotegido otro sitio para tratar de resolver el problema, en este caso en la ciudad de Guayaquil. Pero siempre Manabí ha sido, en este caso, la que lleva la peor parte. Por favor, Manabí es una provincia geográfica y habitacionalmente grande. Entonces, no puede ser que siempre nos hagan lo mismo y no nos den el contingente necesario para el resguardo. Si ustedes se fijan, no hay, en este caso, rondas de efectivos policiales en el día. Y en la noche no, pues en la noche no existen. En la noche no existe. Y estos hechos delictivos se siguen suscitando y hay una altísima preocupación por lo que está sucediendo en Manabí y sobre todo en Puerto Viejo. Manta, ¿qué diremos de Manta? Calceta, o sea, otros cantones donde mayormente no se ha visto temas de esta naturaleza, de hechos de violencia a este nivel o a esta escala, se están dando ahora, se están suscitando ahora. Manta no hay un día prácticamente, y lamentamos que esto sea así, donde no haya un sicariato. Hoy hubo otro hecho lamentable de esta naturaleza. Y sí exigimos
Y ahí sí, discúlpenme, no soy partidaria política de nadie en especial, pero ahí sí yo felicito a todos los gobernantes, ya sea cantonales o provinciales de la provincia del Guayas, valga la redundancia, donde ahí sí pues se hacen sentir. Cuando ellos tienen alguna carencia, ellos de una, como diríamos coloquialmente, se dirigen al gobierno nacional y pobre de que no les cumpla, no les haga algunas de sus exigencias. Y está bien, yo felicito esas acciones. Para nada estoy cuestionando el tema de la provincia del Guayas. Más bien felicito que allá sí tienen gente que hace liderazgo, que ronca, como diríamos en el argot popular. Pero aquí, ¿qué tenemos? Aquí no tenemos nada, no tenemos ningún político que haga incidencia, no tenemos un asambleísta que nos haga una representación adecuada, no tenemos gobernador que se haga ver en ese sentido. No tenemos nada, por Dios. En Manabí estamos prácticamente a la deriva, no solamente que nos abandonan y nos olvidan en temas trascendentales como obras de la reconstrucción, por poner un ejemplo, el atraco que hicieron los recursos de terremoto, sino que además lo poquito o nada que tenemos, como el tema de la policía o los agentes del orden, se los llevan y nos dejan en una situación prácticamente de abandono en la provincia de Manabí. Esto no puede continuar. Yo quisiera saber dónde están los representantes de esta provincia que se llenan la boca diciendo que lo son y en la hora de verlos realmente simplemente no aparecen, no existen. Carlos Luis Vázquez en la provincia de Manabí, en la ciudad de Manta, está también ya conectado a esta hora de la noche. ¿Qué tal? Malena, qué gusto, qué placer. Buenas noches para usted y a todos los televidentes que siguen la señal de TV Noticias, emisión al cierre a través de Televisión Manabita. Llama mucho la atención que nos juntemos o hagamos fuerza para causas que a lo mejor parecen justas. Recuerdo cuando se venía abajo el proceso de delegación aeroportuaria al aeropuerto de Eloy Alfaro de Manta y nadie decía nada. Allí sí no era un tema de región, allí sí no era un tema que interesaba no solo a Manta, sino a Manabí y a toda la región. Cuando ya está cerca de concretarse esta derivación de competencias al municipio para que lidere el proceso de delegación, ahora sí es un tema de Manabí, ahora sí es un tema de región, ahora sí hay que hacer fuerzas para que sea una corporación de toda la provincia y no solo un cabildo o una municipalidad para que lidere el proceso. ¿Y por qué no nos unimos para hacer fuerzas en temas relacionados a la inseguridad en la que estamos viviendo? Ya describía Malena la radiografía o nos contaba la actualidad en diferentes zonas de la provincia. Es la triste realidad. Nos unimos para unas cosas que a veces son sin sentido o que uno podría llegar a pensar tienen algún tinte o interés político de torpedear un proceso. No quisiera llegar a pensar que sea eso. ¿Por qué ante temas tan sensibles como son, por ejemplo, la contaminación o temas importantes como las deudas pendientes de los últimos 3 gobiernos que han pasado por el Ecuador, no nos unimos para exigir? Y en temas que ya están simplemente para concretarse, queremos poner una traba. O sea, también somos culpables nosotros, por quien elegimos para que nos represente en los diferentes cargos y niveles de gobierno. O sea, actuemos con sentido. Hoy nos indigna, Malena, que nos encontremos nuevamente con hechos violentos. Ya usted contaba lo de Puerto Viejo, lo que pasó el fin de semana, lo que sucedió ayer, lo que hoy se ha confirmado en torno a la muerte de uno de los posibles ladrones. En Manta, hace pocas horas, se produjo una balacera. Otro hecho violento. Terminamos enero con casi un muerto diario. Increíble, cifras alarmantes. Y estamos en una tónica muy similar en lo que va de en este segundo mes del 2022. ¿Y cuáles han sido las respuestas o las acciones para contrarrestar esta situación? Yo creo que nulas, al menos no visibles. No sé si en lo estructural o en el organigrama o en las disposiciones de cómo investigar los casos, alguna cosa similar. Increíble, increíble lo que está sucediendo y nos genera mucha preocupación. Para a lo mejor los barcelonistas que quieren empezar o cerrar bien la jornada, al menos respiran con este empate alcanzado en la Copa Libertadores de América, aunque para mí es un empate con sabor amargo, pudo haber sido más del equipo de Fabián Bustos en su debut en Copa Libertadores de América. Malena, una noticia también importante y que vale la pena destacar. Hoy en Manta se ha ratificado esta lucha plena, directa y real contra la contaminación.
empezó ya el proceso de eliminación de la estación Umiña, aquella que ya había colapsado por su uso durante más de 20 años y descargaba alrededor de 300 tanqueros de aguas servidas diarias directamente a la playa sin tratarse. Hoy ya empezaron las pruebas en la nueva estación que se ha construido para justamente acabar con este foco de contaminación. Falta mucho por hacer, pero hay que destacar que esta alianza entre el Gobierno Nacional y el municipio de Manta empieza a dar resultados en materia de seguir haciendo frente a la contaminación. Ojalá y los organismos internacionales se sumen para los recursos que faltan y justamente continuar en esta línea. No sé si empezamos con el desarrollo de la información. Claro que sí, tenemos importante información. Vamos con temas relacionados a lo que justamente mencionábamos, la inseguridad. Hace pocas horas en el puerto de Manta se registró un ataque tipo sicariato en el barrio Altamira que dejó 2 personas heridas, una de ellas de gravedad. Según testigos, los asesinos llegaron cerca de las 20 horas y en el portal de una casa ubicada en la calle Los Olivos, atrás de la iglesia Divino Niño, dispararon contra una persona que estaba en el exterior. Un vecino intentó evitar que lo remataran y también recibió disparos. En total se escucharon cerca de 12 detonaciones e inmediatamente vecinos trasladaron a los heridos al Hospital Rodríguez Zambrano y no hay mayores detalles sobre los sicarios. Se ha desplegado ya un operativo policial para dar con su paradero. De los afectados, la primera víctima está con estado reservado, mientras la otra persona se encuentra estable. Las balas no han comprometido, al menos hasta este momento, órganos vitales. Recordemos, es una noticia que se encuentra en desarrollo. Y tal como lo habíamos dado a conocer al inicio de este espacio informativo, hoy se informó de la muerte del presunto asaltante que participó en el robo al carro blindado de más de $200,000 en la ciudad de Puerto Viejo. Las heridas fueron graves y no hubo la posibilidad de que este sujeto pueda dar cuenta de quiénes participaron dentro de este ilícito. La madrugada de este martes 8 de febrero en el Hospital Verde Ceballos Balda se conoció el fallecimiento de Arturo Carrasco, quien habría participado en el robo de más de $200,000 a uno de los custodios de un vehículo blindado cuando se encontraba ingresando en una cooperativa de ahorro y crédito en Puerto Viejo. Al momento ya fallecido, con producto de un disparo que tuvo a la altura de la frente. Carrasco es uno de los 2 sospechosos heridos que murió horas después del atraco, mientras que su compinche se lo observa en videos de cámaras de seguridad llevarse la mochila con todo el dinero. De primera mano se conoce que existiría la participación tanto de personal o gente de aquí de Manabí como posiblemente gente que vino desde Guayaquil a realizar este tipo de evento. A pesar de que la policía realizó algunos operativos, no se logró con la captura del resto de los delincuentes. 2 o 3 personas a someter a la custodia de la Telcol y ahí se llevaron el maletín. Hasta el momento, la policía confirma que en el asalto encontraron como evidencia 2 pistolas y un revólver, 4 vainas percutidas, 2 balas deformadas, un fusil recuperado que pertenece a uno de los custodios y una motocicleta que se encontraba reportada como robada. Los agentes policiales esperan dar con la captura de esta banda delictiva, ya que están plenamente identificados por videos de cámaras de seguridad en el sector donde realizaron el atraco. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz. Entrevista en TV Noticias. 22:21, 1 hora menos en la región insular de Galápagos. A esta hora nuestro primer invitado de manera virtual tenemos al ingeniero Julio Celorio. Él es el coordinador zonal 4 de lo que tiene que ver con el SINGRE, que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y también de Emergencias. La erupción del volcán Sangay ha ocasionado, en este caso, el hecho de que comience a haber ceniza. Alcanza la provincia de Manabí. ¿Qué partes afectadas estarían, hasta donde sabemos, y cuáles serían los mecanismos para minimizar los efectos de, en este caso, de la caída de ceniza? Es lo que le preguntamos de manera inicial a nuestro invitado. Buenas noches. Buenas noches, Malena. Saludo a las personas que siguen este medio de comunicación. Bueno, puntualmente comunicar de que, de acuerdo al último seguimiento que hicimos
de la caída de ceniza en la provincia de Manabí. Tenemos como reporte en el cantón Pichincha de manera leve en algunos sectores. Se registró la caída de ceniza, asimismo en la zona alta de la parroquia San Plácido, cantón Puerto Viejo, la zona montañosa también nos ha llegado reporte de que ha caído levemente ceniza, y hace un momento también teníamos reporte de la unidad de gestión de riesgo del municipio Manta, en donde también se registraba caída de ceniza de manera leve. Son los reportes que tenemos hasta el momento. En el resto de cantones que estaban dentro del área de influencia, como Bahía de Caracas, Cantón Sucre, no se ha reportado todavía ninguna novedad. ¿Qué hacer frente a esta situación? Lo decíamos en la mañana, creo que lo más importante es el tema que ya venimos un poco familiarizados con el tema del uso de la mascarilla. Frente a estas situaciones, considerando de que son materiales particulados, es importante el tema del uso de la mascarilla para la protección de las vías respiratorias, tema del uso de gafas si nos exponemos al ambiente. Y lo más importante es que en el caso de los sectores donde se está registrando la caída de ceniza, lo más importante es de que no la botemos al sistema de alcantarillado, como se suele hacer cuando barremos el parterre o la calle al frente. Lo que se da es recoger la ceniza que esté en estos sectores. Bueno, parece que tenemos algún inconveniente con el internet de nuestro invitado. Sí, pero en definitiva, ingeniero, sí, como que tenemos una pequeña interferencia con el tema del internet suyo, pero sí lo alcanzamos a escuchar casi todo, ¿no? Apenas un poco la última parte en cuanto a las recomendaciones. Bueno, eso último, lo que usted acaba de mencionar de no barrer o que lo botemos a los sumideros es sumamente importante. ¿Son partículas pesadas, ingeniero? Le pregunto, y además, el hecho de que estemos en una temporada lluviosa ayuda a minimizar, digamos, el radio de esparcimiento de estas partículas. Bueno, influye mucho el tema de la dirección del viento y con qué altura se esté trasladando también la ceniza. Eso de otra manera influye a que pase directamente y caiga al océano. Pero en los casos donde se han tenido estos registros de que ya ha llegado a la ceniza, lo más importante es lo que mencionaba al final, el evitar, más que todo por el tema de la temporada lluviosa, de que esta sea depositada en los drenajes o en los sistemas alcantarillados. Esa creo que es la parte más importante frente a la situación, y lo otro, cuidar el tema de la salud con relación al tema de las vías respiratorias, con relación al tema de la protección de las vistas, con relación al tema del consumo de alimentos no contaminados, más aún frente a la situación del COVID, pero más aún ante esta situación, lavar debidamente los productos para evitar consumir con partículas contaminadas de ceniza. Sí, no me respondió la primera parte de la pregunta, ingeniero. Decía que qué tan pesadas son estas partículas volcánicas y además también el nivel de contaminación que tienen las partículas. ¿Qué tipo de mecanismos se utilizan de manera general para poder minimizarlos? Pero básicamente la pregunta, le reitero, ¿cuál es el nivel de contaminación, cómo influyen en el organismo y qué tan pesados son estas partículas? Bueno, el problema en la salud básicamente es porque son materiales particulados de que al ingerirlos puede tener afectación de irritación en las vías respiratorias, al ser material que sale directamente está en contacto con gases al proceso eruptivo que se genera con la actividad volcánica. Por eso la recomendación más que todo para evitar irritación, problemas en las vías respiratorias, el tema del uso de la mascarilla. No me volvió a responder. ¿Qué tan pesado es las partículas volcánicas? Son materiales en suspensión, no son materiales que tengan tema de afectación directa con algún metal en particular. ¿Y en los cultivos de ciclo corto, tiene alguna afectación significativa?
Por la cantidad que se ha registrado de acuerdo a los reportes, el impacto no es mayor. Esto sí ocurre en las zonas en donde se registran con cantidades mayores debido a que quema la cosecha. Finalmente, ingeniero, ¿hasta cuándo tentativamente podríamos decir que va a seguirse esparciendo por el tema del viento en algunos sectores o provincias del Ecuador, incluyendo a la nuestra, el tema de las cenizas? Bueno, durante el transcurso de esta noche es lo que se mantiene el tema del monitoreo, en vista de que el volcán ya no está, el reporte de la tarde ya no estaba generando nuevas columnas de ceniza, y por lo tanto durante este transcurso seguiremos haciendo el monitoreo. Lo que hay que tomar en cuenta es de que todo este material por la dirección del viento llega al océano, por lo tanto lo que se ha estado registrando ahora en la tarde y noche, de acuerdo al reporte que nos daban de Manta, es porque ya está llegando hacia el Océano Pacífico. Le agradezco, ingeniero, por habernos dado a conocer un poco sobre el tema que acabamos de tratar en cuanto a las cenizas del volcán Sagnay. Gracias por su participación. Vamos ahora a nuestra pausa publicitaria. En un momento retornamos ya. Televisión Manabita. Somos Entrevista en TV Noticias. Restan exactamente 28 minutos antes de las 23 horas en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos de vuelta en TV Noticias, emisión al cierre, y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. La semana anterior, científicos dieron a conocer que la BA.2 es una versión de la variante Omicron del coronavirus. ¿Hasta qué punto debemos preocuparnos, estar alerta en torno a esta subvariante? Se lo consultamos enseguida a un experto en el tema. Es un honor, como siempre, conversar con el señor Raimundo Santamarta, CEO de Bioceparma y también científico e investigador farmacéutico que nos atiende en Estados Unidos. Raimundo, qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis, encantado de compartir contigo este espacio. ¿Qué se conoce a la actualidad de esta subvariante y hasta qué punto debemos preocuparnos? Bueno, esta subvariante como tal es la misma Omicron. Lo que pasa es que el marcador genético que se utilizaba para determinar si era probable la infección por ella no se ha conseguido, y por ello se le ha dado una caracterización de BA2. La variante como tal sigue siendo la misma Omicron, tiene una alta transmisibilidad, sin embargo sus características de gravedad no son tales riesgosas dentro del contexto de que una persona sana que tenga un buen sistema inmunológico responde de forma adecuada y sin problema para superar este episodio. No así las personas que siguen teniendo condiciones de base, algunas enfermedades que puedan tener y que estas puedan agravarse en el momento en que puedan infectarse, que son los casos que están yendo a hospitales y que en muy pocos realmente se están presentando ya fallecimientos. Señor Raimundo, entonces la entendemos como una variante que a mediano plazo nos podría beneficiar. Lo hemos hablado con anterioridad, desde el mes de noviembre, diciembre, que es cuando apareció, pues yo fui uno de los que opinó que esto era un regalo del Niño Dios o de Santa Claus o de aquellos en los que creemos para los regalos de Navidad, porque esta variante como tal vino de forma reducida en lo que era la gravedad que estaba haciendo la Delta, y como consecuencia de esto y de la experiencia que tenemos a través de los años es que ningún virus involuciona después de haber perdido la capacidad de agresividad que tenía esta variante, la variante Delta, y en la Omicron como tal es muy improbable que tengamos una involución a un proceso de gravedad, porque inclusive las mismas mutaciones que se están dando, como en el caso de la subvariante BA2, esta ya es menos todavía agresiva que la BA1 y
como consecuencia de esto podemos considerar que estamos en la transición final de la pandemia y de este virus. Que aparezca alguna otra consideración de mutaciones es raro. Pudiera aparecer, pero es bastante raro, por lo tanto, podemos, entre comillas, considerar que estamos ya a la salida de la pandemia. Entiendo que científicamente se ha avanzado mucho y se está también haciendo los estudios pertinentes de esas probabilidades que usted nos menciona. Eso nos invita a que no debemos relajarnos, igual que las mismas recomendaciones de hace 2 años son las que deben ponerse en práctica en la actualidad. Hay que mantenerla en práctica, porque inclusive si ya estamos de salida, no evitemos unas complicaciones para aquellas personas que subyacen en ella enfermedades que desconocen, que pueden estar precisamente en el sistema inmunológico, en su hiperactivación, y que hay desde el punto de vista genético de cada persona algunas afectaciones que pudieran aparecer desconocidas totalmente. Recordemos que hay más de 7.000 enfermedades raras, extrañas, y estas sobrevienen cuando hay deficiencias por la desorganización, por la desregulación del sistema inmunológico, que bien puede ser hiperactivado o que puede suprimirse, con lo cual aparecen enfermedades que desconocemos pero que están en la propia genética de nuestro cuerpo. Perfecto. ¿Es más contagiosa, menos dañina y no escapa de las vacunas? ¿Qué se conoce al respecto? Sí, está escapando de las vacunas, lo estamos viendo con la cantidad de personas que se están infectando, que son personas doblemente vacunadas, triplemente vacunadas con el refuerzo, cuádruplemente vacunadas con un nuevo refuerzo, y sin embargo estamos viendo los contagios porque tiene la capacidad de escapar de la acción de las vacunas. De allí que se está ya estudiando nuevas vacunas. Sin embargo, hay ya también algunos productos que nos están ayudando, que son herramientas importantes, como es el caso del desarrollo de Merck, con una píldora muy interesante, de Pfizer, con otra píldora interesante, de Biodos Pharma, con una tableta masticable que es de alta eficacia y en corto tiempo, de 4 o 5 días, se supera sin ningún problema esta Omicron, con la gran ventaja de que siendo un producto de origen natural, una fórmula natural, no tiene efectos secundarios y muchos beneficiosos en lo que es la desintoxicación celular de aquellas partículas víricas que, estando inactivas, quedan atrapadas dentro de las células y son las causantes de lo que se llama el long COVID, el largo COVID, las secuelas del COVID. Este último desarrollo es muy, muy interesante y ya está por distribuirse a nivel mundial porque se obtuvo el día 10 de enero el permiso sanitario, el permiso certificado de libre venta de la FDA, con lo cual ya el producto salió ayer en el mercado en los Estados Unidos y pronto va a empezar la exportación a diferentes países del mundo. En buena hora. Y recuerdo que hace un mes y un poquito más conversábamos y nos mencionaba que el hecho de que se pierda la letalidad del virus significa que estamos cada vez más cerca de salir librados de esta batalla. Conociendo usted desde su experiencia a la Organización Mundial de la Salud, ¿cuándo podría declarar que ya esto es endémico y no una pandemia? Esto no lo sabemos porque allí ellos tienen el panorama general, el mapa general mundial, y mientras haya más de 40 países en los cuales haya presencia del virus, no la van a declarar como epidemia, que es el final en las cuales terminan todos estos procesos virales o bacterianos, como este mismo y en un momento dado. Pero yo creo que en el tercer o cuarto trimestre del año ya hay 46 países que tienen la Omicron, ya estamos en más del 50% de las infecciones en todos estos países con Omicron. La Delta ya es muy poca lo que hay. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud seguramente hará una evaluación en el tercer o cuarto trimestre del año y con ello ya se reducirá el riesgo de considerar que esto es realmente letal y que la pandemia como tal habrá finalizado para ser una enfermedad endémica, territorial y estacional. Puede ser por razones estacionales, aunque estamos viendo con esta lo que no habíamos visto con algunos otros virus de categoría similar, que pensábamos que en esta época en el hemisferio norte, entre el mes de octubre y el mes de abril, íbamos a tener
mayor afluencia, mayor consecuencia del virus. Sin embargo, estamos viendo que ya es mundial. Por lo tanto, no va a ser exclusivamente estacional, sino territorial, dependiendo de las condiciones sanitarias que tenga cada uno de los países. Y lo que sí está claro es que todos los gobiernos del mundo han debido de haber tomado muy buena conciencia con esto para elevar y mejorar todos los sistemas de respuesta sanitaria, ya que son los que lamentablemente han fallado en este momento por la forma abrumadora de tantos casos que han habido al mismo tiempo. Se ha evidenciado más las debilidades que tienen justamente los sistemas de salud, sean públicos o privados. Señor Santa Marta, aprovecho su oportunidad y siempre ante estos importantes temas, el objetivo nuestro de los diálogos también es orientar a la gente ante situaciones que se desconocen. Siempre hablamos de prevención, de protección de nuestro organismo y en este caso ya nos ha quedado bastante claro que el sistema inmunológico es clave en esta lucha contra este tipo de virus. Hoy sabemos que en Estados Unidos se ha hecho el lanzamiento de un nuevo producto, el que se denomina GlutoActive. ¿En qué consiste y cuáles son los beneficios de esta nueva propuesta? El GlutoActive es un producto que está basado en el glutatión. El glutatión es la principal molécula endógena antioxidante del cuerpo que está relacionada con procesos patológicos, con 76 procesos patológicos o enfermedades. La gran ventaja y virtud que tiene este producto es que no solamente aporta glutatión exógeno, sino que contiene cisteína bioactiva que entra dentro de la célula y conforma el bloque de producción, de precursor del glutatión intracelular. Es el primer producto en el mundo con estas características fabulosas, además de tener algunos otros agentes y oligoelementos que hacen el proceso redox dentro de la célula, pero fundamentalmente para el caso del COVID es que evita el enlace de la proteína viral, de que se produzca la multiplicación del virus dentro de la célula, recordando que cada vez que un virus entra en la célula o tiene 100.000 réplicas por día. ¿Qué es lo que hace este producto, este GlutoActive? Pues sencillamente rompe, evita el enlace que hay dentro de la célula para la creación de la proteína viral, con lo cual no se colapsa la célula y la proteína como tal se desvanece, se desintegra en la misma célula que trabaja como máquina de proliferación, de reproducción del virus. En este caso, no solamente lo controla en evitarlo, sino que permite el desvanecerse a lo que es la proteína viral, porque el virus no es un ser vivo, no es un animal, es un microorganismo, pero conformado por una partícula de lípida, de grasa, de proteína, que necesita la célula en el proceso funcional de la misma célula para replicarse. Este producto GlutoActive favorece el no replicarse y como tal la persona puede, desde el punto de vista inmunológico, responder de forma natural en su inmunidad, tanto innata como la adaptativa, a la eliminación de la carga viral. Vaya que lo necesitamos. ¿Cuándo estaría disponible o se proyecta que llegue al Ecuador? En Ecuador ustedes tienen en este momento el Glutadose, que es un producto que es la primera generación de estos complejos bioactivos nutracéuticos, que funciona bastante bien. Pero este producto en este momento se están introduciendo los documentos a través del distribuidor allí en Ecuador, que es DIFARE, están introduciendo los documentos al ARSA para obtener la registración sanitaria y poder inmediatamente iniciar la exportación, ahora que tiene la aprobación del certificado de libre venta de la FDA. Esto es un producto maravilloso, no es que sirve específicamente para el COVID, tiene muchísimas funciones, entre ellas para personas que están sufriendo condiciones severas a nivel de los tratamientos agresivos de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y otra serie de beneficios inmensamente grandes, porque recordemos que la célula es la base de la vida y la célula disfuncional que no tiene una buena respiración, que no tiene buen funcionamiento, es una célula que está propensa a crear enfermedades de todo tipo. Hay diferentes, hepáticas, renales, pancreáticas, neurológicas, muchísimas a través del Parkinson, Alzheimer y cardíaca. Todo esto tiene que ver con células. Y el cuerpo es una masa multicelular donde hay 222 tipos de células que conforman 3 trillones de células en el organismo. Con lo cual, en cualquier parte
hay una célula. Si esa célula está disfuncional o tiene algún problema, automáticamente allí sobreviene una enfermedad que puede ser de las conocidas como tales o puede ser alguna que tengamos en nuestra propia carga genética que sale inmediatamente a crearnos el malestar, la molestia, la enfermedad. Así que el producto va directamente a la célula y es para la salud celular. Además de ralentizar el envejecimiento, que es un tema muy importante y que ya se considera hoy en día la primera enfermedad mundial, el envejecimiento prematuro, acelerado. Perfecto, en buena hora, y estaremos pendientes de hacer un seguimiento a los resultados y la llegada de este producto al Ecuador. Señor Santa Marta, como siempre, un placer. Buenas noches. Buenas noches, espero tener la oportunidad de, al estar listo, hacer acto de presencia ya y tener algunas entrevistas presenciales para dar una explicación de esto, porque es una innovación mundial lo que hay con este producto extraordinario. Tengo 44 años en la industria farmacéutica y jamás en 313 desarrollos en los que he estado involucrado y 118 moléculas directamente, nunca había visto algún producto que sea precursor en la prevención de la salud. Por lo tanto, será un producto que en cuanto lo tengan ustedes allí verán los resultados. Carlos Luis, muchas gracias, buenas noches, y a todo el pueblo ecuatoriano, importante, sigan cuidándose, no dejen las medidas de bioseguridad. Estamos ya a la salida de esto, por lo tanto, lo importante es que más nadie fallezca, que más nadie se complique, que más nadie quede con secuelas, que es uno de los problemas que van a quedar, secuelas en el sistema inmunológico, secuelas en muchísimas personas. Hay que seguirse cuidando hasta el final. Ese es un tema que queda pendiente para una próxima invitación, porque nos ha tocado vivirlo en carne propia y también testimonios reales de estas secuelas que están complicando el organismo y han acelerado otro tipo de enfermedades, y son testimonios reales. Señor Santa Marta, como siempre, un placer. 41% de las personas que han sufrido COVID y 3% de los vacunados están teniendo secuelas post-COVID. Eso hay que evitarlo precisamente utilizando las medidas de bioseguridad que bastante se han nombrado durante mucho tiempo. Totalmente, coincidimos. Gracias. Era el señor Raimundo Santa Marta quien nos atendía en Miami, Florida. Como siempre, criterios valederos en torno a estos temas sanitarios y las recomendaciones están dadas. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en TV Noticias, en la señal de Televisión Manavita. Televisión Manavita. Somos parte de ti. Entrevista en TV Noticias. Es tiempo de seguir desde la ciudad de Puerto Viejo con más entrevistas. Esta vez tenemos a Michelle Mancero. Ella es una conocedora de todo lo que tiene que ver con el tema de maltrato animal. De hecho, ella trabaja permanentemente en este tipo de acciones. Y queremos preguntarle a ella cuál es el mecanismo que puede tener alguien para poder detectar cuando un animalito, en este caso generalmente suelen ser nuestras mascotas como perros, gatos, están siendo maltratados o maltratadas. Hace poco vimos un video que se viralizó absolutamente cruel y despiadado de un individuo que estaba apuñalando a un perrito a manera de amenaza a su expareja. Imagínense el nivel de violencia y de demencia de este sujeto. Afortunadamente está tras las rejas él y su cómplice, el que le grabó el video. Y pues cómo poder detectar que hay en una familia animalitos que están siendo maltratados y cómo actuar. Bienvenida, Michelle, buenas noches. Hola Malena, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece un tema muy importante el que tú estás hablando porque creo que en nuestra sociedad hemos normalizado el maltrato hacia los animales. Lamentablemente, y muchos de las personas que nos están viendo van a saber que todos hemos visto a un perrito maltratado, hemos visto en las calles, hemos visto en la casa de familiares,
es mucho más frecuente de lo que pensamos y como te decía, lo hemos normalizado, lo aceptamos este tipo de maltrato. Por ejemplo, ver animales encadenados, ver animales encerrados en terrazas, siendo golpeados, o más aún como el hecho lamentable del que tú hablabas, que se suscitó en el Guayas, que se repite muchas veces y que pocas veces ha sido visibilizado. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Para que nosotros podamos reconocer que un perrito o un animal está siendo maltratado, podemos ver algunas expresiones en su rostro. Si bien los perritos no pueden hablar, pero nos transmiten mucho con su comportamiento. Entonces vamos a ver un animal con una expresión triste, con las orejas caídas, con una postura encorvada, con mirada de miedo, con un estrés permanente. Va a ser un perrito desconfiado que no se permite que otros humanos se acerquen o lo acaricien, que todo el tiempo va a estar a la defensiva. Muchas veces vemos animales extremadamente sumisos. Tú te quieres acercar y es un perrito que se bota al suelo, y otras veces ves un perro que aparentemente es agresivo, pero en realidad lo que está pasando es que quiere defenderse, ¿no? Tiene un temor constante de ser agredido. Bueno, suena bastante interesante. Michelle, realmente hay que destacar esa parte a la que tú te referiste hace un momento cuando dijiste perros encadenados, amarrados, cuando hablamos de violencia contra los animales, y refiriéndonos mayormente a los perritos, porque son los que tenemos más como mascotas o compañía dentro del hogar. Hay que destacar que la violencia hacia un animalito no solamente consiste en darle golpes. Exactamente, tú lo dijiste de manera muy acertada. La violencia contra un animalito, sobre todo de los perros, perritas, perros, tiene que ver básicamente con no sacarlos nunca a pasear, con tenerlos encerrados en un espacio reducido, con tenerlos amarrados o encadenados bajo cualquier pretexto. No existe la posibilidad de que alguien justifique una acción de esta naturaleza, de que no lo saque, de que lo tenga encerrado, de que lo tenga encadenado, amarrado. O sea, eso es imposible. Y por mucho que digan, discúlpenme ahí sí, tal vez mucha gente dispepe con esta opinión, por mucho que digan que los animales son de afuera, y con ese pretexto, no, los animales son de afuera, con ese pretexto tienen a los animalitos bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, en las inclemencias del tiempo, ya sea en la costa, en la sierra o en cualquier parte, hablando de nuestro país, los tienen allí, en una casa que tal vez un cartón en algunas ocasiones, alguna caja vieja, un trapo sucio ahí en el piso, o en la tierra, o en el cemento, qué sé yo, y las tienen en unas condiciones realmente cuestionables desde todo punto de vista. Si bien es cierto, los animales, obviamente, no creo que tampoco es lo más adecuado tenerlos durmiendo en la cama junto a uno, pero lo menos que pueden hacer, que son parte de nuestra familia, aunque sí hay personas que lo hacen, y respeto a quien lo hace, ¿verdad? Pero son parte de nuestra familia y obvio que tienen que estar, por lo menos de vez en cuando, interactuando en el hogar. Entonces, eso es importante que la gente lo sepa, Michelle, que no solamente golpear un perro es maltrato, sino también las circunstancias que acabamos de mencionar. Sí, muy de acuerdo contigo, Malena. Realmente hay muchas formas de maltratar a un perrito y para que podamos comentar más sobre esto, quisiera citar las 5 libertades que ha establecido la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Estas se llaman las 5 libertades, son directrices que nos ha dado esta organización para que nosotros convivamos con armonía con los animales, ¿no? Ya que nosotros somos los responsables de ellos, podamos darles bienestar a los animalitos. Y una de esas es la libertad de hambre y sed, que está basada en que todos los animales deben tener acceso libre al agua permanente y al alimento que requieren para cumplir con sus necesidades fisiológicas mínimas. Libertad de molestias físicas y térmicas, como tú muy bien decías, los animalitos que se encuentran a la inclemencia del clima, que se encuentran sin un techo donde guarecerse o donde resguardarse del sol, es una forma de maltrato también. Sabemos que el asfalto, el cemento alcanza altas temperaturas con el sol, entonces si imagínate los perritos no tienen una sombra, probablemente puedan tener incluso quemaduras en sus patas. Y el otro extremo es, en cambio, humanizarles, como tú decías,
es también una forma de maltrato porque no tienen ellos la libertad de expresar su comportamiento natural. Entonces me parece muy importante que podamos hablar de esto. Nosotros desde Bioalimentar siempre estamos tratando de concienciar a las personas, haciendo un llamado, educando a las personas, y te agradezco nuevamente por permitirnos comentarles a tu audiencia todas estas cosas importantes. Sí, muy rápidamente, Michelle, hay lugares en los que sí se ha, digamos que, aperturado el hecho de que las mascotas pueden ingresar, sobre todo en las grandes ciudades. Hay incluso restaurantes donde hay espacios reservados para que las mascotas puedan entrar y también estar allí, ¿no? Dentro del distanciamiento respectivo también. Pero existen otros lugares, y si usted se sube a un transporte público, le dice prohibido perros. ¿Por qué? Si bien es cierto, tal vez no con el resto de los pasajeros, pero deben haber espacios adecuados para este tipo de situaciones, porque a veces se necesita movilizar perros, pero si cuando uno va de viaje a otro país o se va a mudar, puede hacer los trámites y llevar, y en el avión existen espacios, ¿por qué no pasa lo mismo en el transporte público? Michelle, con eso terminamos. Creo que este debe ser un trabajo en conjunto, tanto de las autoridades gubernamentales, así como de los propietarios, que también son los responsables de las mascotas. Muchas veces tenemos muchas prohibiciones porque tenemos perritos que no se comportan bien, que están sueltos sin su correa, que no se recogen sus desechos, y eso conlleva a que aumenten las restricciones. Entonces, creo que es importante que nosotros como propietarios, como tenedores, como veterinarios, podamos concienciar a las personas para que sean responsables con sus mascotas, que no agredan, que no dañen la propiedad pública, privada, y así puedan seguir abriéndose las restricciones. Gracias, Michelle, por haber participado con nosotros esta noche, y en otra oportunidad seguiremos conversando. Malena, muchísimas gracias a ti, y si es que quieren escuchar más de nuestros tips y consejos, pueden seguirnos en nuestra página @canimentosec en todas nuestras redes sociales. Muy bien, ahora nos vamos rápidamente a leer los titulares de diarioelmanada.com. Ecuador es el principal proveedor de productos del mar a China en el 2021, así sucedió. También otro titular establece que trabajamos, dicen, en la recolección de piedra escollera, en el reforzamiento del muro de las Quistes, esto es en la parroquia Crucita. Y también otro titular del Manaba, juntos en acción, aquí estamos todos unidos, con la bandera de Ecuador y de Quito. Textualmente cita al presidente de la República con esta frase. La CTE informó sobre casos de corrupción y trabajo en la vía a la costa. Y finalmente, otro titular del Manaba, el gobierno del encuentro, refiriéndose al de Lazo, apuesta por la reactivación económica de la mujer manabita. En la contraportada del Manaba, Carlos Luis, ¿qué tenemos? Mucha atención porque tenemos detalles que ya puedan ustedes acceder respecto a los temas relacionados a la inseguridad. Murió el hombre que fue herido de bala durante asalto a cooperativa de ahorros en Portoviejo. Los detalles en diario El Manaba. Además, una bebé es abandonada en los brazos de un adulto mayor por su presunta madre. Este hecho ocurrió en el suroeste de Guayaquil. Además, detalles de la muerte de otro reo en menos de 6 días en la cárcel El Rodeo de Portoviejo. Esto y más en www.diarioelmanaba.com.es. Esta es la edición de mañana miércoles. Malena, se nos ha acabado el tiempo. Cada semana a la misma hora y por el mismo canal. Que descansen. Nos reencontramos, que descansen. Televisión Manabita presentó TV Noticias al cierre.